Tengo un mensaje para ti hoy titulado Lecciones de vida de un hombre en la cárcel. Y de hecho prediqué algunas cosas de la vida del apóstol Pablo de las que él habló, que honestamente nunca antes había oído hablar a nadie sobre eso, jamás. Y tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida, tal vez fuiste traicionado, olvidado por los amigos. Escucha, este mensaje ministrará a tu corazón y te garantizo que no es algo que escuches a diario. Si tienes una Biblia, ¿por qué no vas por ella? Vamos a entrar a la palabra de Dios juntos. Creo que esto cambiará tu vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El título de mi mensaje es Lecciones de vida de un hombre en la cárcel. Segunda de Timoteo. Fue escrita mientras Pablo estuvo prisionero en Roma. Y lo que queremos hacer es ver algunos de los juicios, traiciones, luchas y frustraciones que experimentó. Y luego ver unas importantes lecciones que las Escrituras nos enseñan en conexión con esos problemas. Comenzaré en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Pablo dice esto: ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Incluso Figelo y Hermógenes. La palabra abandonado literalmente es dejado. Todos en Asia me dejaron. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 4, verso 9. Dice: sé diligente en venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado por amor a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas amó al mundo actual. La versión estándar dice: me dejó, me abandonó y se fue a Tesalónica. Podemos asumir, y creo que le daremos el beneficio de la duda, que Crescente y Tito estaban en una misión para la iglesia, porque no dice otra cosa, pero no podemos ser tan amables con Demas. También lo mencionan en Colosenses 4:14 y en Filemón 24. Ha sido un ministro adjunto y un compañero de Pablo. Y Pablo dice: Demas me abandonó. Y da una razón muy clara de por qué Demas lo abandonó: por amar al mundo actual. Eso puede tomarse de dos maneras. Número 1, no estaba dispuesto a arriesgar su vida por estar asociado con Pablo. Es peligroso estar con alguien sobre quien Roma tiene puestos los ojos para ejecutarlo, y Demas no quería ser martirizado por su fe, ya que amaba al mundo actual. Significaba que no quería dejar el mundo físico. En Apocalipsis 12:11, apuesto a que pueden citar la mitad, habla sobre la victoria, al ejercer nuestra victoria sobre el enemigo de tu alma, a Satanás. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Cuántos habían oído eso antes? ¿Sabían que es solo la mitad del verso? El resto del verso dice: y no amaron sus vidas hasta la muerte. Eso es un enorme componente. La actitud de no amar sus vidas hasta la muerte y ejercer la victoria sobre el diablo y tener fe en la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Una de las grandes cartas y recursos es que no temamos a la muerte. El lazo de la muerte no está. Para el creyente, la muerte es una graduación. Pablo dijo: tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Es mucho mejor. Vivir es Cristo, morir es una ganancia. Pero cuando renuncias a eso, entregas al diablo una ventaja y un motivo para silenciar tu testimonio. La Biblia dice en Hebreos 11:35, otros fueron torturados. No aceptaron la liberación para obtener una mejor resurrección. Pero Demas desertó porque amaba el mundo presente. También puede significar que Demas amó la comodidad y la riqueza y el honor del mundo más de lo que amó a Cristo y al reino de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo, a las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el siguiente verso, el verso 16, lo explica: porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, no es el Padre, sino el mundo. La lujuria de la carne, pasión; la lujuria de los ojos, posesión; el orgullo de la vida, posición. El corazón de Pablo obviamente está quebrantado por esto. Era un colega del ministerio. Era un hermano en Cristo que desertó y
lo abandonó porque amaba al mundo presente. Pero el último golpe no ha sido recibido en el corazón de Pablo aún. Hay más. Vean el verso 14. Alejandro el herrero me ha dañado mucho. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente al mensaje. Se habla de Alejandro en otra parte del libro de Hechos. Aparentemente era el portavoz que los judíos pusieron a hablar en contra del cristianismo y alejaba a las personas de la fe. Y Pablo no era de las personas que exageraban. Cuando era golpeado por varas o naufragaba o era apedreado, hablaba sobre eso y decía: nuestra ligera aflicción es temporal. Y aquí habla de este chico Alejandro y dice: me ha hecho mucho daño, no un poco de daño, ni me causó unos pocos problemas. Me hizo mucho daño, resistió tenazmente nuestras palabras. Pero hay más. Vean el verso 16. En mi primera defensa, nadie me respaldó. Todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Durante su primer juicio frente a las autoridades romanas, nadie estuvo con él. Todos lo olvidaron. Aquí está el gran apóstol, prisionero, lastimado, abnegado, olvidado, abandonado y dejado por sus amigos. Pablo sabía de problemas y sufrimientos, pero además de ser muy cándido al compartir sus dificultades y esos abandonos que tuvieron lugar, da lecciones muy importantes que necesitamos tomar. Y quiero compartir con ustedes 4 lecciones relacionadas. Número 1, que no te sorprendan las traiciones, los problemas y el abandono. Es probable que vengan. Jesús dijo en Juan 15, si el mundo los odia, saben que me odió primero que a ustedes. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Si estás en la fe y ellos dejan la fe, es probable que te dejen a ti también. Y dijo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. No debería sorprendernos con la guardia abajo cuando pase. Recuerdo que volvía de Oregon a California cuando era joven creyente. Tenía 2 años de haber sido salvado, tal vez 3. Y no recuerdo cómo llegué ahí, pero estaba en casa de un chico y había creyentes y yo hablaba con un recién convertido, y este otro chico se puso entre nosotros y comenzó a inspeccionarme. Él era creyente también, pero quería asegurarse de que mi doctrina fuera correcta. Así que me golpeó con montones de preguntas. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y sin tregua se aseguraba de que no iba a llevar a este chico por mal camino. Y después de que me puso por esa gran prueba doctrinal, dijo, ¿eres seguro? Puedes hablar con él. Te lo agradezco. En fin, un tiempo después, tal vez fue un año después, me encontré con el mismo chico que me había puesto esa prueba doctrinal, que era el defensor de este nuevo creyente. Y se burló de mí por mi cristianismo. Y se burló de Cristo y se rió de Jesús. Dijo que era absurdo y ridículo. Se había apartado de la fe. Fue un golpe para mí. Fue la primera vez que experimenté algo así. Le pasó a Pablo, le pasó a Jesús en Juan 6, cuando Jesús compartió una enseñanza dura. Algunos de sus discípulos dijeron, esto es difícil, ¿quién puede escucharlo? Y dice que desde ese momento muchos de sus discípulos le dieron la espalda y no lo siguieron más. Le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, y seguro hay personas aquí que han tenido amigos y conocidos un tiempo que brillaron para Cristo y ahora no sabes dónde están. De hecho, hay personas que conoces y estaban viviendo vidas santas y rectas y ahora viven como el diablo. Viven como si nunca hubieran conocido a Jesús. La Biblia dice que esto va a pasar. Algunas personas abandonarán la fe. Ahora, la segunda lección. No dejes que lo malo eclipse lo bueno. Hay más buenas historias y personas que malas. Hay más personas fieles que personas infieles en tu vida, si te tomas el tiempo de ver alrededor. Pero lo que al diablo le encanta es magnificar nuestras adversidades y los que nos traicionan a proporciones de Leviatán, mientras que encoge las buenas obras de los rectos a tamaño de hongo.
Vayan conmigo con el apóstol Pablo desde donde comenzamos y veamos qué hace. Ahora leemos en el capítulo 1, verso 15, los de Asia me han abandonado, y menciona a 2 chicos específicamente. Pero veamos qué sigue después. Verso 16, que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque siempre me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Pablo cándidamente habló sobre los que lo abandonaron, pero dice, oigan, está Onesíforo, y cuando vino, los otros se avergonzaron. Él no se avergonzó de mis cadenas. Me buscó sin parar, vino al calabozo y me visitó con mis cadenas. Y saben que me dio un servicio en Éfeso. Y si lo piensas, le está escribiendo al fiel Timoteo también. Tenemos a Timoteo. De hecho, vean el verso 5 del mismo capítulo 1, 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animará a ti también. Está hablando de Timoteo y su fe, la fe de la madre de Timoteo, la fe de la abuela de Timoteo. Habló sobre Onesíforo y su familia. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 4. Leemos en el verso 10 que dice, Demas me abandonó, pero vean el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en el ministerio. Demas lo dejó, pero está el fiel Lucas, su compañero de viaje, que se quedó con él. Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre. Y luego Pablo dijo, trae a Marcos, es útil para el ministerio. Es una historia impresionante en sí, porque a Pablo no siempre le agradó Marcos. No se llevaban bien en el pasado. En el primer viaje misionero, leemos en el libro de Hechos, Pablo y Barnabás fueron y se llevaron a Juan Marcos, la misma persona a quien llaman Marcos ahora. Pero Marcos es un niño de mamá. Y a la mitad del primer viaje misionero extrañó su casa y desertó. Se fue a casa. Y Pablo le dice a Barnabás tiempo después, vamos a visitar a todos nuestros hermanos en las iglesias que establecimos. Barnabás dice, genial, iré por Marcos. Y Pablo dice, no, él no irá, es un bebé. No voy a llevar a alguien que me dejó en el primer viaje. Y Barnabás, fiel a su naturaleza, hijo de conciliación, hijo de ánimo, el que estuvo frente a Pablo y lo apoyó cuando el resto de la iglesia pensó que era una espía, dijo no, es bueno, en verdad nació de nuevo. El que siempre quería darle a todos una segunda oportunidad, aquí trae a Marcos y dice, miren, necesitamos traerlo. Pablo dice, no lo llevaré. Y la Biblia dice que la contienda fue dura entre ellos, que se fueron solos. Y Pablo se llevó a Silas, se fue, Barnabás se llevó a Marcos, zarparon a Chipre. Y eso es años y años y años después. Y Pablo dice, oye, lleva a Marcos, es útil. Hubo reconciliación, hubo restauración, y Dios puede restaurar relaciones dañadas. Sí, Él puede. Me gusta una versión de la Biblia que dice, trae a Marcos, será mi mano derecha. Bueno, Demas no está y esos otros chicos no están, pero oye, Timoteo, te tenemos a ti, a tu abuela, a tu mamá y a Onesíforo, y tienes a Lucas y a Marcos, es útil, él va a ser mi nueva mano derecha. Pero hay más, vayan al verso 21, haz lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Éubulo, Podente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Hay otros que estaban con él, servían al Señor junto con él, aunque él estaba encadenado en ese momento. No dejes que lo malo eclipse lo bueno. Hace varios años tenía un amigo muy cercano, fuimos amigos durante muchos años, enterró una espada en mi alma. Rompió la relación e hizo cosas que no eran éticas, y aunque intenté reconstruir el puente, me envió una carta que básicamente decía, no quiero tener nada que ver contigo, punto. Es una de esas cosas que te lastiman tan profundamente y tiende a opacar tu cielo, a donde sea que veas, ahí está. Pero tomé la decisión, en lugar de ser opacado por la traición de una persona, concentrarme en todos los amigos fieles que tenía. Eso hace toda la diferencia en el mundo. No dejes que las cosas malas eclipsen a las cosas buenas. Cuando la luna eclipsa al sol, parece que la luna rivaliza en tamaño al sol, pero en realidad el Sol es 400 veces más grande que la Luna. La Luna y el Sol resulta que están 400 veces más lejos. Y cuando parece que los infieles son numerosos y vastos,
y cubren todo tu cielo, necesitas recordar que hay la posibilidad de que los fieles en tu vida sean muchos, más pesados y más grandes, y de más influencia que los infieles. No dejes que lo malo eclipse lo bueno. Lección número 3. Número 3. El perdón es lo que debes hacer. Verso 16 del mismo capítulo. En mi primera defensa nadie me respaldó. Todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Recordando las palabras de Cristo en la cruz, Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Suena como las palabras que Esteban, el primer mártir de la iglesia, pronunció al ser apedreado a muerte. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pablo dijo, nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pero no se los tomes en cuenta, aunque fue rechazado y olvidado en su necesidad por las personas por quienes arriesgó su vida para llevarles el evangelio, por sus propios conversos. Y dijo, Dios, perdónalos. No les tomes en cuenta ese pecado. Pablo no estaba amargado, ni con falta de perdón hacia los que lo habían abandonado y traicionado en su hora de necesidad, aunque arriesgó su vida y todo para llevarles la verdad del evangelio a ellos. Un espíritu perdonador que mantiene el canal de la bendición de Dios abierto, mientras que un espíritu que no perdona lo cierra. En Gálatas 5:6 dice, la fe trabaja a través del amor. La fe trabaja a través del amor. Pero si el canal del amor está tapado con amargura y falta de perdón, la fe no tiene con qué trabajar. La fe no puede pasar donde el amor no se practica. Leí una historia hace muchos años en la que pienso de vez en cuando sobre una joven que se casó con un chico. Ella creyó que lo conocía, pero no lo conocía tan bien. No pudo leer las señales, sus explosiones ocasionales de ira y que lanzaba cosas y ella decía, va a estar mejor y es un error que muchas damas cometen, lo voy a cambiar después de que nos casemos. Claro que no. Y se puso peor y peor con su ira y de hecho la golpeó en varias ocasiones. Y finalmente escaló hasta el punto en que intentó matarla, tomó un arma y le disparó. Y lo único que salvó su vida fue que el arma se trabó. Y salió de ahí para salvar su propia vida. Y se divorció de él, pero su padre estaba tan molesto y amargado con el abuso que sufrió su hija y cómo había sufrido trauma. Y creo que si él hubiera tenido en sus manos a su ex yerno, lo habría matado. El padre fue quien escribió el artículo que leí. Y decía que poco después se había enfermado mucho y su cuerpo se hinchó y le dolía. Incluso estar con ropa era un dolor extenuante. Y especialmente recuerdo que hablaba sobre su anillo de matrimonio, que sus dedos eran como salchichas, se hincharon tanto que era imposible quitarse su anillo de matrimonio, era doloroso también. Pero conoció a Cristo, fue salvado. Y estaba en un estudio bíblico y aunque seguía sufriendo terriblemente de los síntomas físicos y los doctores no podían hacer nada para aliviar el dolor, y estaba en ese estudio bíblico donde oraron por la sanidad y la persona que dirigía el estudio bíblico le preguntó, ¿sabes? Siento que debo preguntarte esto. ¿Tienes falta de perdón por alguien? Porque hasta que nos encarguemos de eso, nuestras oraciones no ayudarán. Y dijo, sí, lo hay. Y de hecho se fue del estudio y fue a buscar a su ex yerno. Descubrió dónde vivía. Estaba viviendo en un complejo de apartamentos. Subió, tocó la puerta. Se escuchó una voz. ¿Quién es? Se identificó y el yerno no abrió la puerta. Y tuvo que decirle, mira, no vine a lastimarte, no te voy a hacer nada. La razón por la que vine aquí es para decirte que te perdono. Me volví creyente y Dios me perdonó mucho y me di cuenta que tenía que perdonarte por las cosas que le hiciste a mi hija. Solo vine aquí a decirte que te perdono. La puerta se abrió. Resulta que el yerno se acababa de convertir en creyente también. Luego volvió. Tal vez fue la siguiente noche
un par de noches al estudio para orar y aún recuerdo, dijo que estaba parado ahí con los ojos cerrados. Le impusieron manos y oraron por él y su anillo de boda se cayó al suelo y rodó por el suelo. Y la hinchazón de inmediato cedió, fue sanado instantáneamente. Pero tuvo que pasar el canal por donde fluye la fe fluye a través del amor. Tenía que destaparlo de la amargura y la falta de perdón que había ahí. El perdón es el camino a Dios. Incluso si te decepcionaron amargamente, las faltas de algunas personas que no estuvieron contigo, ni proveyeron para ti como debieron, ni guardaron sus promesas que hicieron, o lo que sea, te digo, el perdón paga grandes dividendos. Y la cuarta y última lección: cuando otros te abandonan, Jesús está contigo. Sabrás que es todo lo que necesitas. De nuevo, verso 16, mi primera defensa: nadie estuvo conmigo. Pero vean el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje, lo oyeran todos los paganos, y fui liberado de la boca del león. Cuando todos los demás te olvidan, Jesús no. ¿Recuerdas al hombre que nació ciego en Juan capítulo 9? Jesús hizo lodo y lo usó en sus ojos y dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Recibió la vista. Todos se sorprendieron porque era un mendigo que se sentaba frente a la sinagoga todos los días. Y los fariseos comenzaron a molestarlo porque fue sanado el día equivocado. Es Sabbat, no debería sanar en el Sabbat. No debería sanar a las personas en Sabbat, según ellos. Y comenzaron a decir: bueno, como saben, estaba ciego, ahora veo. Y no le creyeron que estuviera ciego. Llamaron a sus padres, dijeron: miren a su hijo, quien dice que nació ciego y ahora ve. ¿Cómo es posible que ahora vea? Y ellos dijeron: sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿por qué ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ya tiene edad. Y las escrituras dicen que dijeron eso porque tenían miedo de los judíos y que los excomulgaran. Iban a sacar a cualquiera de la sinagoga que confesara que Jesús era Cristo. Piénsenlo. Tienes un hijo que nació ciego. Está relegado al estado de mendigo porque en esa cultura, en ese tiempo, no había nada más que una persona ciega pudiera hacer. Y lo habían visto sufrir toda su vida. Está sanado y ahora tienen miedo de ponerse a su lado, en un sentido muy real. Sus propios padres lo abandonaron. Bueno, sí, es nuestro hijo, solo lo identificaremos, solo eso, porque temían las opiniones de los hombres, no querían que los corrieran de la iglesia. Así que le preguntaron de nuevo: bueno, dinos de nuevo. Y dijo: ya se los dije, ¿quieren oírlo de nuevo? ¿Van a ser sus seguidores también? Y luego lo criticaron, lo odiaron, hablaron contra él, hablaron contra Jesús y lo sacaron de la iglesia. Sus padres lo abandonaron, los líderes de la iglesia lo abandonó su familia de la iglesia. Y lee lo siguiente que pasa. Dice que lo echaron y luego dice: y Jesús lo encontró. Cuando otros te abandonan, amigo, Jesús viene a encontrarte. Sí, eso hace. Y voy a decirlo de nuevo: Él es todo lo que necesitas. Dijo: estuvo conmigo y me fortaleció, y luego se llevó a cabo la misión y fue liberado de la boca del león. Ya sea que se refiera a Roma o a Nerón, la amenaza de muerte cuelga sobre él, o el diablo que camina rugiente como un león, o todo lo anterior. Fue liberado. Y escucha esto. Pablo dijo: el Señor estuvo conmigo, me fortaleció, me liberó de la boca del león. Pero cuando escribió esto, aún estaba en prisión. Pero fue liberado y siguió adelante con el propósito de Dios en su vida. Tal vez no experimentó la llenura de la libertad y la bendición que él hubiera querido, pero había gracia y fuerza donde estaba. Había bendición y propósito y liberación en su circunstancia. Y tal vez ahora, en ese momento de tu vida, no estás experimentando la expresión total de libertad y bendición y prosperidad que te gustaría, pero en serio, Jesús está contigo. Él te fortalecerá, infundirá gracia a tu situación y traerá confianza a tu corazón por libertad tanto ahora como en el futuro. Vayan conmigo a lo siguiente que dice el verso 18: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que deberíamos experimentar liberación de toda obra del diablo.
y que seremos preservados para su reino celestial. Pero amigo, el reino viene y el rey también. Pronto y muy pronto, como dice la canción. Cuando los amigos se van o todo el mundo te da la espalda, es bueno saber que Jesús está con nosotros. Él es el amigo que está más cerca que un hermano. Él nunca nos deja ni nos abandona. Y escúchenme, eso es suficiente. Jesús es todo lo que necesitas. Tal vez eres como yo y sospecho que sí, han pasado algunas cosas en tu vida que nunca esperaste que pasaran. Personas que tal vez pensaste que estarían contigo o cerca de ti para siempre. Hicieron cosas que te sorprendieron y tal vez te sacudieron un poco. ¿Sabes qué? Jesús está con nosotros durante esos tiempos. Y si me estás viendo ahora y tu corazón está quebrado, Jesús es el que remienda los corazones rotos. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los corazones quebrantados. Te digo que Jesús quiere restaurarte. Te ama, sabe por lo que has pasado y estará contigo a través de los tiempos más difíciles y le dará fuerza a tu alma. De hecho, Padre, te pido ahora que la presencia del Espíritu Santo ministre a las personas que me están viendo, que esa mujer u hombre que tienen el corazón roto y fueron olvidados, tal vez traicionados. Dios, que tu gracia y fuerza fluyan en su corazón ahora. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me encantaría saber de ti. Por favor, envíanos un email, escríbenos, por favor, apóyanos. Necesitamos los donativos. Gracias por eso y nos vemos la próxima. Dios te bendiga.